Liechtenstein, un pequeño país en el centro de Europa, y sin embargo para muchos un lugar completamente desconocido. No había más que 2 comunidades agrícolas. El nivel de desempleo era desolador. El país estaba en bancarrota. Tras numerosas crisis, el país se abrió camino. En el 45 éramos uno de los países más pobres de Europa y hoy somos uno de los más ricos. Se trata de uno de los centros financieros más importantes de Europa que atrae a ricos inversores de todo el mundo, seduciendo a algunos. Principalmente contábamos con el secreto bancario. Hasta que alguien reveló dicho secreto. No me preocupaba nada el dinero negro. Ya superamos los 100.000 millones en fondos de inversión. Entonces, ¿cómo pudo convertirse un país pobre de campesinos en uno de los más ricos del mundo? ¿Cómo pasaron de ser campesinos a banqueros? Liechtenstein, de campesinos a banqueros. Les invito a recorrer los aproximadamente 300 años de historia del Principado de Liechtenstein. Es un país con numerosas particularidades. Entre otras cosas, es la última monarquía de habla alemana. Y es tan pequeño que se podría cruzar fácilmente a pie en un día. Aunque en coche resulta algo más cómodo. Tengo un montón de planes para mi viaje por este país. Entre valles soleados y montañas nevadas se encuentra Liechtenstein, un principado en medio de los Alpes, entre Suiza y Austria. Con una superficie de 160 kilómetros cuadrados y 37.000 habitantes repartidos en 11 comunidades, es uno de los estados más pequeños de Europa. Cuando se habla de Liechtenstein, la mayoría de la gente piensa automáticamente en cuentas bancarias secretas y recaudación de impuestos. Pero ¿dónde se encuentra exactamente el país? Es lo que muchos ni siquiera saben. La verdad es que es diminuto, aunque desde aquí arriba se ve bastante grande. Y este minúsculo principado también encierra una gran historia que me gustaría descubrir. Desde hace 300 años este país es una monarquía, pero en absoluto en un sentido medieval. En efecto, Liechtenstein tiene una constitución mixta, en la que el poder del Estado se divide entre el príncipe y el pueblo, y esto requiere también la interacción de estos dos actores. El príncipe no puede gobernar contra el pueblo, y a la inversa, el pueblo o su representación de gobierno en el Parlamento no puede actuar contra la voluntad del príncipe. Esta forma de gobierno existe desde 1921 y ha dado muy buenos resultados. La ventaja de un estado pequeño es precisamente que se puede tener un contacto más estrecho con la población. La casa principesca de Liechtenstein es una de las pocas casas nobles que quedan en Europa. Y por supuesto una de las mejores relacionadas. El propio príncipe es el jefe de Estado, además del monarca más rico de Europa. Sin embargo, el contacto con la población es cercano. De esta forma, el 15 de agosto celebran juntos la fiesta nacional y la prosperidad actual del país. Porque no siempre fue así. La historia de Liechtenstein tiene su origen en una época más bien oscura. Vivieron un siglo muy complicado. Las campañas bélicas hicieron mella en el país. La gente se endeudó. La deuda pesó también sobre el pueblo, por lo que las cosas fueron empeorando. 1613. El Sacro Imperio Romano Germánico abarcaba la mayor parte del sur y el centro de Europa. A esta federación de principados europeos pertenecen también dos pequeños condados, Vaduz y Seelenberg. Estos estaban gobernados por los condes de Hohenems, que en sus 100 años de regencia se distinguieron por su mala gestión y un estilo de vida disoluto, dando como resultado una gigantesca montaña de deudas. Sin embargo, como parte del Sacro Imperio Romano Germánico, estos dos condados estaban subordinados al emperador Leopoldo I de la Casa de Habsburgo. Cuando llegaron a oídos de este los excesos financieros de los Hohenems, les obligó a vender sus tierras. Pero ¿a quién podría interesarle un país sumido en la bancarrota y que no es especialmente fértil? Los condes de Hohenems tuvieron suerte, pues llegó alguien dispuesto a pagar 10 veces más por los condados de Seelenberg y Vaduz de lo que valían esos terrenos. Y había una buena razón. El comprador de estos condados se aseguraba un puesto en el Reichstag y por tanto influencia sobre el emperador.
Eso valía más que el dinero. Se trataba de Hans Adam I, antepasado directo y homónimo de Hans Adam II, el actual príncipe de Liechtenstein. Mi antepasado fue el que más ofreció. Posteriormente, estos dos condados, el condado de Vaduz y el condado de Schellenberg, se fusionaron para convertirse en el Principado de Liechtenstein. Corría el año 1699 cuando se creó Liechtenstein, pero la población seguía estando mal. Aunque el comprador, Hans Adam I, era llamado el Rico, la población rural sencilla seguía sumida en la pobreza. Para estos pequeños campesinos y siervos no había educación ni oportunidades de progreso. La vida cotidiana era dura. ¿Estás bien? La jornada laboral comenzaba al amanecer y no terminaba hasta que anochecía. La rutina diaria venía marcada por una rutina bien definida y era monótona. Lo mismo que la comida. Casi siempre había un sencillo plato de maíz, el llamado Riebel. La gente pasaba mucha hambre. La pobreza hacía que la gente desconfiase. La fe se convirtió en superstición, y esta superstición suscitó un conflicto entre la población que se perpetuó durante generaciones. Y una situación así es fácil imaginar que es el mejor caldo de cultivo para que se produzcan ciertas persecuciones, especialmente la caza de brujas. Liechtenstein fue una zona de caza de brujas sumamente intensa. De una población de 3.000 habitantes, unos 200 hombres y mujeres acabaron en la hoguera. Pero tras el fin de los juicios por brujería en 1682, la persecución no terminó. Las familias de las supuestas brujas se vengaron. Ahora debían expiar a aquellos que habían llevado a la hoguera a otros con sus acusaciones. Fueron etiquetados, condenados al ostracismo social y maldecidos. Se les llamó Tobelhocker. Los Tobelhocker vivían en el pueblo, pero todo el mundo sabía perfectamente a qué grupo pertenecía cada uno. Y tras su muerte no iban a parar al cementerio, sino que terminaban en una especie de destierro, en el Lavenatobel, donde tenían que pagar, ya fuera por sus propios actos o por los actos de sus antepasados. Se creía que a causa de esta maldición, sus almas vagarían sin descanso por el barranco conocido como el Tobel. La leyenda dice que en cada una de estas piedras yace una de aquellas almas malditas. Y aunque esta historia sea solo una leyenda, los descendientes de los Tobelhocker existieron realmente y aún fueron condenados al ostracismo social hasta el siglo XX. No habían transcurrido ni 100 años desde la fundación del Principado, cuando estalló la guerra entre Francia y Austria. En 1799, las tropas de Napoleón invadieron Liechtenstein con 18.000 hombres. El emperador Francisco II, en la lejana Viena, envió a sus soldados a defender el país. Los franceses cruzaron el Rin por allí y avanzaron hacia el norte, asesinando y saqueando.
Napoleón se encontraba en el cenit de su poder. Su objetivo, convertirse en emperador del Sacro Imperio Romano. El entonces príncipe de Liechtenstein, Johann I, se interpuso en el camino de Napoleón. Se trataba de un mariscal de campo del ejército austriaco. La resistencia también surgió entre la población con el objetivo de vengarse de las tropas francesas invasoras. En el campo de batalla, Napoleón y el príncipe Johann I eran enemigos acérrimos. Sin embargo, mantuvieron relaciones diplomáticas incluso durante la guerra. Bueno, la relación entre Napoleón y el príncipe Johann I es un misterio. Tenía en alta estima al príncipe de la época y coincidieron en el campo de batalla como adversarios. En 1805, el emperador Napoleón I derrotó a una alianza de tropas austriacas y rusas en Austerlitz, en lo que se conoce como la Batalla de los Tres Emperadores. Así, el ejército del príncipe de Liechtenstein también figuró entre los derrotados. Sin embargo, el príncipe Johann I de Liechtenstein no era ningún perdedor. Napoleón aceptó al príncipe en la Confederación del Rin, a él y al Principado de Liechtenstein. Y eso era lo más importante, la subsistencia del Principado, la continuidad del país. Algunos estados alemanes se desvincularon del Sacro Imperio Romano Germánico tras la derrota de Austerlitz. Bajo el liderazgo de Napoleón, formaron una alianza militar junto con Francia, la Confederación del Rin. Uno de estos estados germánicos escindidos fue Liechtenstein. Así, la alianza del Sacro Imperio Romano Germánico comenzó a desintegrarse. En un principio, el fundador de Liechtenstein luchó por un puesto en esta misma alianza. Pero casi 100 años después, el Principado seguía teniendo tan poca influencia en el Reichstag que se unió a la Confederación del Rin impulsada por Napoleón, sin informar al emperador. Con Napoleón, el Principado empezó a introducir sus primeras reformas. La enseñanza primaria obligatoria mandaba a las comunidades rurales a construir escuelas y a contratar profesores. Se puso fin a la servidumbre en 1809 y se redactó la primera constitución del país en 1818. Eran tiempos convulsos. Surgían nuevos países mientras otros desaparecían. Sin embargo, Liechtenstein se mantuvo. La razón, Napoleón. Su amistad con el príncipe Johann I aseguró la supervivencia del país y preservó su independencia. 1818 fue un año importante para Liechtenstein, el momento en el que se propuso convertirse en un estado democrático moderno. Pero mi viaje por la historia continúa. Desde Inglaterra, la revolución industrial se extendió por toda Europa. La invención del telar mecánico cambió la producción textil. Las máquinas aumentaban la productividad y se construyeron fábricas. En Liechtenstein, la maquinaria también se impuso. Mucha gente ya no trabajaba en el campo, sino en las fábricas. La industria textil gozó de un éxito considerable en el Principado. La economía creció. Los peores tiempos parecían haber pasado. En 1866, el entonces príncipe terminó por disolver el ejército de Liechtenstein. El último soldado del ejército, Andreas Kiviar, se convirtió en un motivo popular de las tarjetas postales. Pero en 1914 se acabó la paz con la Primera Guerra Mundial. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, casi nadie esperaba que durase mucho tiempo. La mayoría pensaba que terminaría en las Navidades de 1914. Pero la guerra duró años. Liechtenstein mantenía una alianza económica con la monarquía austrohúngara.
por lo que también se vio afectado por las sanciones impuestas por Inglaterra, Rusia y Francia. Las materias primas y los alimentos escaseaban, la población cada vez se alimentaba peor. El dinero apenas tenía valor y no valía como medio de pago. El pan se convirtió en un bien de lujo. ¡La fábrica cierra! ¡Noticias frescas! A ver, trae aquí. ¡Noticias frescas! ¡La fábrica cierra! ¡Noticias frescas! Lo siento, todo está agotado. No nos queda nada, lo siento. Por el amor de Dios. Cogedla. Tome, siéntese aquí. Ya la tengo. ¿Qué le habrá pasado? ¿Está bien? Se pondrá bien. En 1818, tras la guerra, la economía austríaca va en caída libre y arrastra a Liechtenstein con ella. Liechtenstein estaba en muy mal estado, debido a que la industria estaba arruinada. El desempleo era desolador. Ya no se podía exportar, lo que dificultaba el pago de las importaciones. El comercio era completamente imposible en Centro Europa. El entonces príncipe de Liechtenstein se vio obligado a tomar una decisión. En esa situación de emergencia para todo el mundo, el príncipe decidió vender las joyas de la familia para poder así ayudar económicamente al país y a su pueblo. La casa principesca pudo así evitar la amenaza de la bancarrota estatal. Pero se necesitaban más medidas. Poco después del final de la Primera Guerra Mundial, Liechtenstein puso fin a su alianza económica con Austria. Desde 1924, el franco suizo es la moneda oficial del país. La nueva moneda tendió puentes hacia Suiza y con ella se abordaron proyectos conjuntos. En ambos países, la población vivía de la agricultura y de la ganadería. En 1927 se produjo una catástrofe. Durante la gran crecida del siglo, el Rin se desbordó y arrasó con el medio de subsistencia de la población. De esta forma se decidió ampliar la presa del Rin, que debía proteger a ambos países de futuras inundaciones. Las obras se prolongaron durante 6 años y costaron un total de 3,5 millones de francos suizos. El príncipe contribuyó con una gran donación y el resto se repartieron entre ambos países. Se invirtieron 4,6 millones y 12 años en excavar un canal de derivación. Desde ese momento, los habitantes de Liechtenstein dejaron de temer las inundaciones. Principios de los años 30. La economía mundial está sumida en una crisis y la paz en Europa pende de nuevo de un hilo. En 1933, Hitler llega al poder en Alemania y en 1938, con la invasión de Polonia, estalla la Segunda Guerra Mundial. Primero, quiero que esto se convierta en una fiesta del partido único. Y segundo, quiero hacerme con el único poder, el poder absoluto, sin concesiones. ¡Viva! ¡Salve! Para la casa principesca, Hitler era un problema más que serio. Mi padre temía que también Liechtenstein se anexionara. El príncipe, como jefe de Estado, de un Estado neutral, se contuvo mucho. Hubo intercambio de telegramas con Hitler en tono cordial que fueron respondidos de la misma forma. Tras la anexión de Austria a la Alemania nazi, a la población suiza le preocupaba que Hitler se anexionase también con Liechtenstein. Después de todo, alrededor del 12% de la población del país era simpatizante. Surgió un periódico extremadamente antisemita y se produjeron ataques a las propiedades de los judíos. Para frenar la influencia nazi, el gobierno decidió que la publicación de cualquier escrito debía ser autorizada y se aprobó con el umbral del 18% de los partidos en el Parlamento. El 14 de marzo de 1939, un gran número de personas pensaron que había llegado el momento de unirse al Tercer Reich de una forma oficial. La mayor parte de la población de Liechtenstein, en cuanto tuvo conocimiento de estos acontecimientos, se opuso a los golpistas y se manifestó en varios sitios.
El pueblo de Liechtenstein se reunió alrededor de las casas de los conspiradores con horcas, palos y todo tipo de armas. Y el padre Frommelt, que creo que en ese momento era presidente del Landtag, salió a enfrentarse solo a los posibles invasores en medio de la noche. El pueblo quería linchar a los simpatizantes nazis, pero el padre Frommel fue capaz de calmarlos. Cuando se enteró de que había más golpistas de camino que venían para ayudar al grupo de la casa, se enfrentó a ellos para detenerlos. ¡Izquierda! ¡Izquierda! Fue un momento muy complicado para Liechtenstein. ¡Compañía, alto! ¡Descansen! Hitler recibió la noticia en Berlín de que las autoridades alemanas planeaban anexionar también Liechtenstein. ¿Qué hacen ustedes en mitad de la noche? Nosotros tenemos que ir a ayudar a nuestros camaradas de Sal. No tienen por qué hacerlo. Solo quiere conseguir que nos derroten y nos humillen. ¡Qué estupidez! Están bien. Están bajo nuestra protección. ¿Palabra de honor? Palabra de honor. Váyanse a casa antes de que se líe más. ¡Compañía, en marcha! ¡Izquierda! 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 Media vuelta. Vamos. El intento de golpe no prosperó. Liechtenstein se mantuvo neutral. Hitler se dedicó a buscar cuentas judías en el extranjero. Por eso muchos judíos se llevaron su dinero a Suiza y en parte también al Principado. Para proteger estas cuentas de los nazis, Suiza y Liechtenstein decretaron en 1934 el secreto bancario. Ambos países salvaguardaron así los bienes de los perseguidos, lo que en algunos casos les permitió también escapar de Alemania. Liechtenstein sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial y se refugió en el espacio económico suizo. Sin embargo, la casa principesca se llevó una desagradable sorpresa después de la guerra. Sus propiedades en la entonces Checoslovaquia fueron confiscadas por los comunistas tras la guerra. Entre el 80 y el 90% de los activos habían desaparecido. Y mi padre, junto con sus hermanos, trató de recuperar esta fortuna, aunque sin mucho éxito. La familia vivía en aquel momento de las ventas de tierras y principalmente del patrimonio artístico. Él mismo dibujaba y pintaba, por lo que le resultaba especialmente doloroso tener que vender cualquier pieza de la colección. Fueron tiempos difíciles para la casa principesca, pero también para todo Liechtenstein y el resto de Europa. Las cicatrices de la guerra eran profundas. Sin embargo, incluso después de la guerra, se produjo un milagro económico. Y eso fue en gran medida gracias a la industria, y no como se podría pensar, gracias al sector financiero o la banca. Para el país esto supuso la primera experiencia en cuanto a bienestar general. Desde la última guerra mundial hemos experimentado un rápido crecimiento de la industria. Uno de los productos más importantes y famosos es la calculadora más pequeña del mundo, llamada Curta, que como ven, cabe en una mano. Esta calculadora ha conquistado el mercado internacional a una velocidad asombrosa y estamos muy orgullosos de ello. La industria de Liechtenstein era pequeña, pero excelente, y crecía muy rápido. Esto sentó las bases de las actuales empresas de renombre mundial. Cuando se habla de Liechtenstein, hay mucha ignorancia.
Liechtenstein es conocido en la prensa desde un punto de vista negativo por ser centro financiero, de evasión de impuestos, pero no como centro industrial y de producción. Observando la industria en Liechtenstein, es interesante ver que muchas empresas juegan un papel fundamental en el mercado internacional, en su nicho de mercado, junto a los líderes del sector. Prácticamente todos los bienes que se producen en Liechtenstein se exportan en un 99% al extranjero. Y eso también nos ha ayudado con el tiempo a pasar de ser un país agrícola empobrecido a uno de los más prósperos. Liechtenstein es hoy una potencia industrial próspera. Desde los años 50 se ha especializado en productos muy específicos como los taladros de percusión, las prótesis dentales y los sistemas de dirección para automóviles, lo que la ha convertido en uno de los líderes del mercado a nivel mundial. Una de estas historias de éxito de Liechtenstein surgió a mediados de los años 70 con dos jóvenes amigos en un pequeño granero. Werner, ven aquí. Les gustaba escuchar música hard rock y en sus ratos libres se dedicaban a mejorar la clavija de las guitarras eléctricas. Fundaron la empresa Neutrik y 20 años después, bandas como Metallica, AC/DC o artistas como Paul McCartney o Madonna utilizan sus cables y clavijas. Estos productos especializados se convirtieron en auténticas vacas gordas en poco tiempo. Por supuesto, estos éxitos económicos también se ven reflejados en los bolsillos de los ciudadanos. De hecho, los habitantes de Liechtenstein tienen la deuda más baja del mundo, el mayor poder adquisitivo de Europa y ganan 3 veces más que los alemanes. Pero aquí no les gusta hablar de dinero. Prefieren dejar el Ferrari en el garaje y conducirlo de noche para que nadie los vea. Modestia aparte, si uno trabaja mucho, sin duda se merece disfrutar de su tiempo libre. Los logros de la industria de Liechtenstein ayudan a la población a ganarse bien la vida. ¿Pero les llega para un coche deportivo y una casa de lujo? ¿De dónde sale todo ese dinero? Era la época del superávit en las arcas públicas. Había trabajo para todos. No había que esforzarse mucho en buscar clientes, venían solos y así ha seguido. Tan sencillo como eso. En el Principado se ha producido una prosperidad sin precedentes. Gracias a un Estado saneado, una industria floreciente y unos impuestos bajos, Liechtenstein disfruta de una situación de auténtica bonanza. El sector bancario está creciendo y los clientes vienen de todo el mundo. La industria de Liechtenstein impulsa al sector bancario. Es el motor de esta economía en rápido crecimiento y ambos marchan a toda velocidad. La competencia se está quedando atrás. Cada vez hay más dinero en Liechtenstein. De esta bonanza económica también se benefician los llamados agentes fiduciarios, es decir, los gestores de activos. Cualquiera puede traer su capital aquí y dejar que sean estos gestores quienes lo administren e inviertan. El secreto bancario protege a los clientes. No se puede facilitar ningún tipo de información a las autoridades extranjeras. Los inversores serios aprovechan esta posibilidad, pero en el país también entra dinero negro. Los agentes fiduciarios invierten el dinero de los clientes en una fundación. La particularidad de Liechtenstein es que los clientes están protegidos por el anonimato de las fundaciones y un estricto secreto bancario. Por ello, algunos clientes aprovechan la oportunidad para llevar dinero en efectivo, sin tributar en las autoridades fiscales de su país. Entregan el dinero al fiduciario que lo invierte por ellos y si se hacen beneficiarios de la fundación, pueden acceder al dinero en cualquier momento. Así que el dinero se multiplica sin que nunca se paguen impuestos por él. Ya en la década de los 80, en Liechtenstein había el doble de fundaciones que de habitantes. Por los negocios. Salud. Salud. El dinero se mueve. El Producto Interior Bruto se multiplica por 7.
Los campesinos se convierten en banqueros, actores internacionales de la industria financiera. Liechtenstein va por la vía rápida hacia la cima y sueña con el oro olímpico. Y sale con el número 10, Hanni Wenzel, de Liechtenstein. 25-09, increíble. Y segunda victoria olímpica para Hanni Wenzel. Liechtenstein creció un poco conmigo o se hizo conocida en el mapa, porque realmente nadie sabía dónde estaba. Todo empezó a mediados de la década de los 50. Hubert Wenzel se trasladó con su familia de Alemania a Liechtenstein. Este padre de familia deportista enseñó a sus hijos a esquiar, con mucho éxito. Su hija fue campeona mundial y medallista olímpica en numerosas ocasiones. ¿Qué tal? Bien, he esquiado genial. Pues sí. Y estos fueron los orígenes de esta potencia mundial en deportes de invierno. Liechtenstein, sí, claro, ustedes dirán, ¿y Austria y Suiza? Por supuesto que hay que ver el conjunto en relación con su población. Liechtenstein, con sus 36.000 habitantes, ha ganado 9 medallas olímpicas. Eso sí que es llegar a la cima. Así es como lo veo yo. Y todo empezó aquí, en las bellísimas pistas de Maldum. Lo primero fue convertirme en campeona del mundo por Liechtenstein, siendo alemana. Hubo mucha controversia sobre si debía nacionalizarme o no para poder competir en los Juegos Olímpicos de Innsbruck. 4, 3, 2, 1... Tras la plata en descenso y el oro en slalom gigante, oro en slalom para Hanni Wenzel, la reina del esquí de Lake Placid. Cuando se ganan medallas se es una verdadera patriota. Así que el país al que representas de alguna manera se sitúa en el foco. Además, como la casa principesca era también gran aficionada al esquí y solía apoyarnos con su presencia, estábamos como en las nubes. La familia principesca no ha perdido la oportunidad de recibir a los héroes del esquí en el castillo de Vaduz. Me alegré no solo por mí, sino por mucha gente. Y eso es lo bonito y es lo que queda en la memoria. Liechtenstein ha llegado a la cumbre. Pero cada vez se alzan más voces críticas. Para muchos, el Principado no es más que un gigantesco paraíso fiscal, donde inversores de dudosa reputación encuentran las condiciones perfectas. Liechtenstein también se consideraba, por supuesto, algo así como un paraíso fiscal debido al secreto bancario. Por supuesto, había fondos que no estaban grabados. En los 60, 70 y 80, nadie. Y en los 90 tampoco. Es que no era un tema frecuente de conversación. El gobierno de Liechtenstein no facilitó ninguna información sobre estos clientes a las autoridades fiscales extranjeras. Tampoco lo hicieron los bancos. Pero alguien sí que lo hizo. Y lo destapó todo. Klaus Linz trabajaba en un bufete de abogados en Liechtenstein en los años 90. Linz creyó haber encontrado pruebas de que este bufete estaba malversando dinero que en realidad estaba destinado a fines sociales, por lo que decidió recabar datos y pasárselos a Der Spiegel, la revista alemana de actualidad. Se me fue completamente de las manos. Lo que desencadenó el artículo de Spiegel se escapaba por completo a mi imaginación. No tenía ni idea. Por supuesto que tuve mucho contacto con los periodistas de la revista. Al final eran 3 los que venían a verme, o en otros casos yo volaba a Hamburgo. Pero en todo momento me hicieron creer que seguían mi misma línea de investigación. Al publicar los datos, Klaus Linz pretendía que se investigase a su antiguo empleador por malversación de fondos. Pero a los periodistas alemanes no les interesó mucho investigar su caso, sino a los clientes alemanes que habían invertido un dinero sin tributar en Liechtenstein.
No me preocupaba el dinero negro, ni mucho menos. Y nunca quise hacer nada contra los intereses de Liechtenstein. Es que ni se me pasó por la cabeza. Klaus Linz va a tener que pagar ahora 1,6 millones de francos por daños y perjuicios y pasar 6 meses en prisión. Y lo va a perder casi todo. No me parece ninguna tragedia. Cualquier tipo de robo está sujeto, naturalmente, a una pena según lo dispuesto en el Código Penal. Los motivos que pudieron impulsar al señor Linz a hacer aquello son de lo más bajo y ruin. Por supuesto que soy un delincuente, no hay nada que objetar. Pero como ocurre con Snowden o con otros, para unos eres un héroe y para otros un delincuente. Para los agentes fiduciarios de Liechtenstein, soy el mayor delincuente que existe, eso está claro. El artículo del Spiegel desencadenó una verdadera avalancha. Por supuesto, no todas las fundaciones habían sido constituidas con dinero sin tributar, pero cuando salieron a la luz las artimañas de los inversores de dinero negro en Liechtenstein, hubo un malestar general. Los inversores anónimos temían que se descubriese su identidad y los gestores que se destapase su exitoso modelo de negocio. Diga. Oye, échale un vistazo al Spiegel. Tenemos un problema. Todos los que habían invertido su dinero sin tributar en Liechtenstein se dieron cuenta en 1997 de que podrían ser señalados como evasores de impuestos en cualquier momento. A partir de este momento todo cambió. Los clientes se alarmaron, los fondos se retiraron y los administradores fueron imputados. La reputación de Liechtenstein se vio muy afectada por este escándalo fiscal. Unos años más tarde salieron a la luz nuevos datos internos. Heinrich Kieber, sobrino nieto de aquel último soldado, entregó los datos de los clientes del banco LGT al servicio de inteligencia alemán, que entre otras cosas llevó ante la justicia al antiguo ministro de Correos alemán, Schumwinkel. Lo más delicado de este asunto es que el banco pertenece a la familia del príncipe. Y en base a estos datos, el Consejo de Administración del banco, incluido el príncipe Felipe, hermano del príncipe regente, ha sido acusado por los alemanes de complicidad en la evasión fiscal. Pero tras un pago de 50 millones de euros al fisco alemán, el caso contra el grupo LGT se archivó. Así que esto es un gran golpe para la imagen del grupo LGT y la casa de Liechtenstein. Las críticas que Liechtenstein supo mantener a raya durante muchas décadas son ya imparables desde el robo de datos. Ahora hay pruebas. Liechtenstein es un paraíso fiscal. En el Principado se almacenan cantidades ingentes de dinero negro, pero este pequeño país se defiende. En el 45 éramos uno de los países más pobres de Europa y hoy somos uno de los más ricos. ¿Por qué los demás no han crecido igual de rápido? Esa es la pregunta, no porque esto es un oasis. Y si va a preguntarme eso, debería explicarme primero por qué esto es un desierto. El caso de Liechtenstein es uno de los peores. Presenta problemas en más de 10 puntos. Hay déficit importante en la identificación de los clientes, en la regulación financiera o en la notificación de transacciones sospechosas. En todos estos puntos, Liechtenstein necesita revisar por completo su sistema de lucha contra el blanqueo de capitales. Liechtenstein está en el punto de mira internacional y los países de donde se ha evadido dinero de los impuestos tienen ahora un interés especial en los datos bancarios secretos. La compra de datos bancarios robados por parte de las autoridades estatales no es compatible con la forma en que Liechtenstein entiende la ley. El reciente debate sobre la protección de datos y lo que los servicios secretos pueden o no pueden hacer demuestra lo problemático que esto resulta.
También podrías ir mañana y darle a alguien en Alemania un montón de dinero para que robe documentos personales. ¿Dónde está el límite de lo justificable según el Estado de Derecho, de lo comprensible? Hay que preguntarse qué sucedía cuando un caso adquiría una dimensión jurídica internacional. Lo que está claro es que hoy en día contamos con otros medios técnicos más avanzados que permiten el intercambio de este tipo de información, por lo que la situación a nivel internacional es bien distinta. Liechtenstein sale al paso de las críticas y adopta la llamada estrategia del dinero blanco. La estrategia del dinero blanco consiste en que, en todo momento, constatamos si ese dinero se ha declarado o no y comunicamos al cliente que debe declararlo primero. Lo que queremos dejar claro de esta forma es que el dinero no es de procedencia dudosa. Nosotros, como entidad y otros bancos más, actuamos de la misma manera, igual que en Suiza. Ya no aceptamos dinero que vemos claramente que no se ha declarado. Gracias a la estrategia del dinero blanco, el Principado ha salido de la lista negra. El 10% de los empleados del sector de los servicios financieros han perdido sus puestos de trabajo. Se han dado bajas en las fundaciones y salidas de capital. Pero hoy el Principado cuenta con su propia autoridad de supervisión de los mercados financieros y también ha sido elogiada internacionalmente por su transparencia. Se sabe que no todos los estados han seguido el ejemplo de Liechtenstein, pero el hecho de que un estado de Estados Unidos tenga una ley relativa a las fundaciones muy similar a la de Liechtenstein es un dato sorprendente. En Delaware sigue sin ser un problema invertir el dinero de forma totalmente anónima. Lo mismo ocurre con las Islas Caimán, que pertenecen a Gran Bretaña. Con su estrategia de dinero blanco, Liechtenstein avanza en materia de transparencia. Sin embargo, en otras cosas los avances tardan en llegar. A mediados de los años 70 se daba por sentado que las mujeres podían votar en Europa. ¿En toda Europa? No. En un pequeño país entre Suiza y Austria no se permitía que las mujeres pudiesen votar. Liechtenstein. Liechtenstein fue el último país de Europa en introducir el sufragio femenino. Yo tenía 9 años en ese momento. Mi padre recorrió el país con un coche con un cartel donde ponía "Pro sufragio femenino", pero no sirvió de mucho. Estaba muy decepcionada. Pero uno era consciente de que esto encontraría una gran resistencia por parte de los hombres. Las mujeres e incluso los políticos reivindicaban el sufragio femenino, pero la protesta de los hombres no se hizo esperar. Aunque el Landtag aprobó la ley por unanimidad en 1971, en la democracia directa de Liechtenstein, el electorado, es decir, los hombres con derecho a voto, rechazaban la propuesta. Me sorprendía cómo podía ser que una mayoría de los hombres negasen los derechos políticos a las mujeres y las tratasen como si fuesen menores de edad. Eso me indignaba mucho. Creo que tiene que ver con el hecho de que la división de roles entre hombres y mujeres estaba muy clara en Liechtenstein. Por lo tanto, era casi una tradición que la política fuese cosa de hombres y luego había otras áreas que eran claramente cosa de mujeres. No hace falta discutir las circunstancias legales, ni mucho menos. La Constitución establece que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Liechtenstein solicitó un puesto en el Consejo de Europa. Las activistas por los derechos de las mujeres del país decidieron ir a Estrasburgo en busca de aliados en el Parlamento Europeo. La protesta parecía estar dando sus frutos. Y unos días antes de la votación en la Asamblea Plenaria del Consejo de Europa, tuvimos que responder las preguntas de un panel de expertos en el que había mujeres escandinavas. Y por supuesto nos dijeron que cómo nos atrevíamos a acudir a ellas si ni siquiera contábamos con el derecho a voto de las mujeres. Al final, nos dimos cuenta de que fue precisamente esto, este viaje al Consejo de Europa, que todo el mundo quería impedir y del que todos nos querían disuadir, lo que propició este tipo de presión.
El Parlamento de Liechtenstein se pronuncia por unanimidad a favor de incorporar el sufragio femenino. Por primera vez en 12 años, el Parlamento del Principado de Liechtenstein volvió a tratar el tema del sufragio femenino. Se aprobó sin discusión el nuevo artículo constitucional que establece el sufragio femenino a nivel estatal. Una de las razones fue, sin duda, que durante siglos los habitantes de Liechtenstein siempre se habían casado, o al menos un tercio de ellos, con mujeres extranjeras. Por eso, hace ya 200 años, las mujeres de Liechtenstein se pronunciaron en la jurisdicción de Vaduz para solicitar que había que prohibir de alguna forma a los hombres casarse con mujeres extranjeras hasta que todas ellas hubiesen encontrado marido. Hoy tenemos una generación de mujeres jóvenes bien preparadas, muy bien preparadas en muchos casos, que son muy independientes, que saben lo que quieren, que cada vez cobran un mayor protagonismo en el ámbito profesional y que tienen una cierta autonomía. Y personalmente creo que hemos dado pasos muy grandes en lo que respecta a la igualdad de derechos y de oportunidades para las mujeres. Algunas tradiciones se interpusieron en el camino de la aprobación del sufragio femenino, pero por lo demás las tradiciones son algo muy bonito. Las bodas, por ejemplo. En 1993 se celebró una boda muy especial en este país, cuando el príncipe heredero, Alois de Liechtenstein, se casó con la princesa Sofía de Baviera. Normalmente la familia principesca tiende a pasar desapercibida ante los medios de comunicación, pero el día en que el príncipe heredero Alois y la princesa Sofía de Baviera se dieron el sí quiero, quisieron hacer una excepción. Desde la perspectiva de un niño, es muy emocionante crecer aquí. No comemos en platos de oro. Tampoco hay ningún fantasma del castillo que yo sepa. Aparte de eso, la vida cotidiana no es muy diferente a la de cualquier otra casa. A pesar de su vida cotidiana normal, la nobleza obliga. Así, el hijo hereda las funciones de su padre y un día asumirá el destino de Liechtenstein en sus manos. Este principio de sucesión tiene una larga tradición. El camino del príncipe actual también estaba ya trazado, aunque hubiera preferido ser arqueólogo. Pero mi padre me dijo, no, Hans Adam, tu cometido es reconstruir la fortuna principesca, la fortuna familiar, y para ello tienes que estudiar economía. Y eso fue lo que hice. Y con gran éxito. Con un patrimonio estimado de 7.300 millones de francos suizos, Hans Adam II ha incrementado la fortuna familiar hasta alcanzar un valor sin precedentes. Mi viaje a través de los siglos está llegando lentamente a su fin. El destino de Liechtenstein siempre ha sido compartido por el príncipe y el pueblo. Se trata de una relación íntima, sobre todo desde que Hans Adam II me permitió descubrir un pequeño tesoro en medio de Europa, una monarquía formada por la industria y la banca, un pequeño estado que conoce la prosperidad y la riqueza. Un país que nunca olvida sus raíces. Diría que mi relación con Liechtenstein es quizá un poco diferente a la de mi padre. Por ejemplo, porque me he criado aquí. De hecho, me sentí una ciudadana más desde el principio y he vivido y actualmente vivo en Liechtenstein. Liechtenstein no tenía ninguna riqueza material ni cultural. Solo eran unas cuantas aldeas agrícolas. Pero las cosas estaban cambiando para mejor. Liechtenstein sigue siendo un importante centro financiero. Liechtenstein ha cambiado mucho desde la introducción del sufragio femenino. Creo que es importante que hablemos de nuestro país y que lo demos a conocer. Yo, a mis 80 años,
Pertenezco a esa primera generación de ciudadanos que, al acceder a la vida laboral y al tener la edad suficiente para ejercer una profesión, se encontró con un buen momento y unas condiciones favorables. Así que el estado de bienestar en Liechtenstein no tiene tantos años. Y todo comenzó con 2 condados en bancarrota. Es increíble que este país, que hoy es tan próspero, haya estado luchando por la mera supervivencia la mayor parte de su historia. Y aún es más increíble que haya sobrevivido. Me ha encantado conducir por este país tan pequeño y tan lleno de historia e historias. Me llevo mucho. 300 años de campesinos a banqueros.